la llama la enfermedad de las 1000 caras porque afecta de forma diferente a cada persona. La esclerosis múltiple está rodeada de muchos mitos, como que es igual para todos los que la presentan, que impide tener hijos, que es terminal o que la mayoría de los afectados acaba en una silla de ruedas. Aunque a día de hoy se desconoce su origen, en la actualidad los tratamientos permiten controlar y modificar el avance de la esclerosis múltiple. Esto hace que muchas personas puedan gestionar sus síntomas. La esclerosis múltiple es, por tanto, una enfermedad crónica. Se estima que en el mundo la padecen unos 3 millones de personas y que en Europa afecta a más de 700.000. En España, según la Sociedad Española de Neurología, la tienen cerca de 55.000 personas. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, quiere decir que lo que altera son las defensas del organismo, crónica, que al principio es una enfermedad inflamatoria y luego con el tiempo se vuelve una enfermedad degenerativa como puede ser el Alzheimer o el Parkinson. Es una enfermedad que no conocemos la causa, es una enfermedad que sabemos que algo la inicia y después ya una vez que se ha iniciado por algo, que puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser otra cosa que no sabemos qué, en ese momento se alteran los linfocitos de la sangre y entonces pasan al cerebro y luchan contra nuestros propios nervios. Y es lo que hace que luchen contra la mielina que recubre el nervio, y al luchar contra la mielina que recubre el nervio hace que el nervio pierda la mielina, los nervios se hagan más débiles, se hacen más delgados y luego se rompen. Y eso es un poco cómo funciona. Entonces, digamos así, la enfermedad se caracteriza, por eso se llama una enfermedad desminizante, porque se pierde esa mielina que recubre el nervio y luego se rompe el nervio. Y entonces, cuando la mielina se pierde, los nervios ya no conducen y eso es lo que produce todos los síntomas, porque esto es como una corriente eléctrica, los nervios son como los cables y la mielina es que lo recubre y si no tenemos el recubrimiento blanco del cable, pues no funciona el nervio y entonces es cuando se producen todos los síntomas del paciente. Es una enfermedad que da sobre todo a mujeres y son mujeres jóvenes. Nosotros cuando la diagnosticamos normalmente la paciente en general, en media, tiene unos 30 años. Diagnosticamos normalmente entre 25 y 35 años. Es verdad que tenemos algunos niños, pero hay muy poquitos niños, ¿vale? Cada vez hay más por la obesidad, porque como cada vez los niños comen peor, hay muchos obesos, pues eso, la obesidad es un factor de riesgo para la esclerosis múltiple. Pero casi todos nuestros pacientes son jóvenes y ya luego hay muy pocos pacientes que los diagnosticamos ya con 50 o 55 años. Bueno, al final fue un nombre a lo que estaba sintiendo llevaba un mes sin sentir la piel de mi cuerpo, entonces para mí no fue un shock muy grande porque lo asumí que le habían puesto a no sentir la piel de mi cuerpo, no a que te puedes quedar ciego, que te puedes quedar en silla de ruedas, que te pueden pasar muchas más cosas, sino en el momento del diagnóstico le han puesto un nombre a no sentir la piel de mi cuerpo. Si en aquel momento llego a pensar lo que me puede pasar o lo que me ha pasado durante estos 10 años, pues seguramente del hospital hubiese salido llorando o abrazando a mi padre hasta casa llorando. En ese momento fue bueno, llevo un mes sin sentir la piel de mi cuerpo y con esto se puede ser feliz. Entonces lo llevé, lo asumí rápido, al minuto salí del hospital con mi padre sonriendo, así que no sé cómo lo hice porque ahora si vuelvo atrás digo, hostia, esto es difícil, pero en aquel momento lo asumí así. Esta enfermedad es la segunda causa de discapacidad de jóvenes en España y es una enfermedad, más o menos en España tenemos como unos 55.000 personas, decimos que suele haber más o menos entre 100 y 110 pacientes por cada 100.000 habitantes. La enfermedad, como hemos dicho, no sabemos la causa, pero bueno, esto hace que a veces tardemos un poco en diagnosticarla. Nosotros, normalmente el paciente cuando inicia con una serie de síntomas. El más frecuente es visión borrosa. Esto quiere decir que es una persona joven, normalmente una mujer, que por la mañana se levanta y tiene visión borrosa, no ve bien. Entonces, normalmente va a la urgencia o va al médico de cabecera y entonces es cuando le diagnostican que tiene una inflamación del nervio óptico. Y ese es el síntoma más frecuente. El otro síntoma más frecuente que tienen es que una persona joven, pues de repente ve que no nota un brazo, o no nota una mano, o no nota una pierna, y eso tiene que durarle 24 horas. O, por ejemplo, tiene hormigueo constante en un brazo, en una pierna, en la cara, pero por lo menos 24 horas. O sea que si uno se echa la siesta sobre la mano y luego la mano le hormiguea 5 minutos, no es una esclerosis múltiple, ¿vale? O sea, tiene que ser 24 horas con el síntoma. Ese es el segundo síntoma frecuente. Este síntoma, como digamos así, solo es una cuestión de la sensibilidad, pues muchas veces la gente lo tiene 2 o 3 días, se le quita y no va nunca al médico.
o va al médico y el médico piensa que es que se le ha pinzado un nervio o que le ha pasado otra cosa. Entonces es verdad que los pacientes que empiezan con ese tipo de síntomas tardamos más en diagnosticarlos. Una vez que ya van normalmente al médico de cabecera, casi siempre nos lo mandan a nosotros y ya nosotros hacemos el diagnóstico y ya eso ya es mucho más rápido. Bueno, los primeros 4 años sí tuve brotes, que son lesiones en el cerebro nuevas, porque la enfermedad lo que hace es tener lesiones en el cerebro, por eso si no mueves la pierna derecha no es que tengas la rodilla mal o el tobillo mal, sino que tengo una lesión en el cerebro que no manda una señal y no se mueve la pierna derecha porque no llega la señal eléctrica. Entonces la gente cuando coges te dice, ¿qué tal la rodilla? Y no, si la rodilla no tengo nada, tengo una lesión en el cerebro. Entonces durante los primeros 4 años sí tuve lesiones en el cerebro nuevas y tuve secuelas y cambios de medicamento que no estaban funcionando, pero los 4 años de ahora estoy como antes, no me ha pasado nada nuevo, así que por ahora muy bien. La causa, o sea, no conocemos la causa. Más que un componente genético, lo que hay es lo que llamamos una susceptibilidad genética, o sea, que hay una serie de genes, no es uno ni dos, sino hay un grupo de genes que cuando uno los tiene uno más riesgo de tener la esclerosis múltiple. Entonces, hay determinados genes que tenemos la raza blanca que hacen que sea más posible que tenga esclerosis múltiple. Por ejemplo, es muy raro tener la raza negra que tenga esclerosis múltiple y, por ejemplo, los japoneses y los chinos tienen muy poca esclerosis múltiple y la que tienen es muy grave. Entonces sí que hay un factor genético, pero es un factor genético que, digamos así, que son varios genes y no se puede, digamos así, no podemos determinarlo claramente. Entonces no es que la enfermedad se herede, sino que uno tiene una serie de conjunto de genes y ese conjunto de genes hace que uno tenga más riesgo o menos riesgo para tener la esclerosis múltiple. Y muchos de ellos están asociados, por ejemplo, a la raza blanca. Pues, bueno, eso es otro asunto. En enero se descubrió, hubo un estudio de los americanos y se descubrió que ellos habían hecho un estudio muy bien hecho en más de 10 millones de soldados americanos y lo que se vio es que el virus de Epstein-Barr es necesario para tener una esclerosis múltiple. Esto quiere decir que en algún momento la persona tiene que haber tenido contacto con el virus de Epstein-Barr, aunque no haya tenido enfermedad. Entonces el virus de Epstein-Barr produce una enfermedad que es la mononucleosis infecciosa o llamada enfermedad del beso o enfermedad del estudiante, que es la que tienen los jóvenes y en la universidad y en el colegio. Entonces, no hace falta tener la enfermedad, sino haber tenido solo contacto. Lo que pasa es que al final, cuando ya pasan muchos años, con 40 o 45, el 95% de la población ha tenido contacto con el virus de Epstein-Barr. Entonces, lo que se ha visto en el estudio es que tener contacto con el virus de Epstein-Barr es la condición necesaria, pero no suficiente. Quiere decir que el haber estado en contacto con el virus de Epstein-Barr es necesario, pero además de eso tiene que haber otras cosas. Pues, por ejemplo, tiene que ser una persona obesa, que además fume, que además haya un componente genético, que haya un componente ambiental, y entonces todo eso hace que uno tenga la esclerosis múltiple. Entonces lo que ellos han dicho es, el 5% que no tiene el virus de Epstein-Barr, ese 5% no va a tener esclerosis múltiple. Entonces eso lo único que abre es una puerta a las vacunas, de tal forma que si nosotros consiguiéramos una vacuna que cuando el niño es muy pequeño, pues cuando acaba de nacer o como las otras vacunas, con 1 año, 2 años, le pudiéramos poner una vacuna para que no tuviera nunca contacto con el virus de Epstein-Barr, pues entonces no estaríamos erradicando la esclerosis múltiple. Eso es una hipótesis, todavía no se ha hecho, pero es una hipótesis. El diagnóstico de la esclerosis múltiple puede llevar varios meses. Se necesitan realizar varias pruebas. En la actualidad, se usan cada vez tecnologías más sofisticadas. Esto facilita la detección de la enfermedad con más rapidez. No obstante, los expertos inciden en que es importante detectarla pronto y actuar de manera inmediata. Las decisiones a partir de ese primer contacto con la enfermedad pueden condicionar la calidad de vida de la persona diagnosticada y su familia. Hacer el diagnóstico bien es importante porque cuanto antes diagnostiquemos, antes tratamos. Y hace 25 años no teníamos ningún tratamiento, y ahora mismo tenemos 14 tratamientos. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico pronto de la enfermedad para hacer un tratamiento pronto de la enfermedad, porque claro, no sabemos la causa, no podemos atacar la causa. Entonces es una enfermedad crónica y lo que tratamos siempre es, digamos así, de modificar la evolución de la enfermedad. Lo que tratamos es que el paciente no tenga síntomas, que es lo que nosotros llamamos brotes. Brotes es que un paciente de repente tiene, pues eso, la que he dicho antes, una alteración visual, tiene una visión borrosa y al cabo de 30 días ya está bien. Entonces eso es un brote, es un episodio de un síntoma neurológico. Entonces nosotros lo que hacemos es evitar que tenga esa serie de brotes, que tenga esa serie de síntomas. Por otro lado, intentamos que la enfermedad no vaya a peor cada vez, porque a veces los síntomas no se tienen, pero la enfermedad va poco a poco a peor, sino que el paciente se ve, por ejemplo, cada vez más lento, que camina peor,
y por otro lado la enfermedad lo que produce es una serie de lesiones o manchitas en la resonancia y lo que nosotros hacemos es también evitar que siga dañándose el cerebro, porque nosotros es como los del ictus, nosotros decimos que tiempo es cerebro, o sea, que nosotros tenemos que evitar que el cerebro se dañe y cuantas menos lesiones haya en el cerebro, pues es mucho mejor para el paciente. Bueno, esta enfermedad se llama la enfermedad de las 1000 caras, porque hay muchas evoluciones diferentes y los pacientes empiezan de forma distinta cada uno y pueden evolucionar de forma distinta. Lo que pasa es que, digamos, nosotros tenemos lo que llaman los factores de mal pronóstico. Entonces, por ejemplo, si uno es hombre, es ya un mal pronóstico. Las mujeres siempre van mejor que los hombres. Si además es mayor, también es mal pronóstico. Si cuando nosotros le diagnosticamos tiene muchas lesiones en la resonancia, es peor pronóstico. Si una de las lesiones es en la médula, es peor pronóstico. Entonces, nosotros tenemos una serie de factores pronósticos que tenemos una tabla y si según cuándo tengas, tiene peor o mejor pronóstico. Entonces, nosotros cuando un paciente tiene peor pronóstico, le tratamos con tratamientos digamos así, más fuertes. Y cuando el paciente tiene mejor pronóstico, porque no tiene ningún factor de mal pronóstico, por ejemplo, pues una mujer joven que tiene pocas lesiones en la resonancia, que solo tiene hormigueo en una mano, es una paciente con muy buen pronóstico, pues le tratamos con tratamientos con menos intensidad, ¿vale? Entonces, depende un poco de cómo empieza la enfermedad, de qué tipo de síntomas, si son síntomas de ojos, si son síntomas de sensitivos, si son síntomas motores. Depende de cuáles son los factores de mal pronóstico y depende de qué tratamiento le damos, el paciente puede evolucionar de muchas formas. Tenemos pacientes que llevan 20-25 años y están muy bien, están como casi al principio, y tenemos pacientes que en 5 o 10 años están mal. Entonces es muy difícil. Entonces lo importante para nosotros siempre es hacer el diagnóstico pronto y ver todos los factores de mal pronóstico. Y una vez que los tenemos, poner un tratamiento adecuado. Y si ese tratamiento no va bien, pues volverlo a cambiar. Y si ese no va bien, volverlo a cambiar. Entonces intentamos ahora cada vez más individualizar el tratamiento y entonces aunque tengamos que cambiar 4 veces, pues cambiamos 4 veces. O sea, antes nosotros poníamos un tratamiento y se tiraban 6, 7, 8 años con él. Nos hemos dado cuenta que a veces eso no es así. O sea, que empezamos con un tratamiento y si no funciona, pues le volvemos a cambiar. Y si ese no funciona, le ponemos otro. Entonces eso nos hace pues seguir mucho al paciente. Lo monitorizamos muy de cerca cada 3 meses para ver si en la resonancia hay algo nuevo, para ver si tiene síntomas nuevos y así en cuanto haya nuevos cambios poderle darle un tratamiento nuevo. En general, la esclerosis múltiple, la incidencia y la prevalencia está aumentando en mujeres y eso no hemos visto nosotros, lo han visto los daneses y los suecos que tienen registros de población, que todo paciente que está diagnosticado entra en un registro y ellos han visto que el número de hombres es el mismo que en los años 50, pero el número de mujeres ha aumentado. Entonces, ha aumentado el número de mujeres porque han aumentado, digamos así, la forma de vivir de la mujer ha cambiado con respecto a los años 60. La mujer hoy en día, pues, digamos así, tiene una vida más sedentaria, no sale a la calle porque está todo el día trabajando, entonces no tiene vitamina D, también está el factor hormonal de los anticonceptivos, fuma, que antes no fumaba, hay muchas más mujeres que fuman que hombres. Entonces hay ese tipo de factores de la forma de vida de las mujeres que ha cambiado, que ha hecho que ha aumentado el número de casos en las mujeres. Entonces, sí que vemos, o sea, digamos, sigue habiendo, o sea, normalmente la franja sigue siendo la misma, lo único que es verdad que vemos a más pacientes que tienen, pues a lo mejor 55 o 60 años, pero estos pacientes no es que no los hubiera antes, es que no los diagnosticábamos porque la resonancia, no se hacía tantas resonancias y porque a esas edades iban al médico y creían que tenía algo de los huesos o algo de la artritis, de la artrosis y no nos los mandaban. Entonces ahora como el diagnóstico es más fácil, es mejor, hay muchas resonancias, estamos viendo pacientes que antes no los descubriríamos, pero ya lo sabía antes. Lo que sí que es verdad es que en general ha aumentado el número en todas las mujeres. O sea, hay muchísimas más mujeres que había hace 30 o 40 años. Y es por la forma de vida de las mujeres que ha cambiado. En la esclerosis múltiple el estilo de vida tiene mucha influencia. Entonces, tener una dieta sana, hacer ejercicio, no fumar, tener vitamina D y no estar obeso, eso es muy importante. Entonces, claro, si todo eso no se da, pues entonces el paciente tiene más riesgo de tener esclerosis múltiple. Los años, o sea, el primer tratamiento salió en Europa en el 94, en España en el 95, y eso marcó el primer hito, porque no había tratamientos. Hasta entonces, como no había tratamientos, nadie se preocupaba de esta enfermedad y los pacientes en 10-15 años estaban en condiciones muy malas, con silla de ruedas, sondas y todo. Entonces salió el primer tratamiento. El primer tratamiento era un tratamiento inyectable que funcionaba un poco, no mucho. Al principio no sabíamos cómo hacerlo, se lo poníamos a los que estaban peor, a los de sillas de ruedas, y luego nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido, que había que ponerlo cuando la enfermedad está al principio, cuando el paciente tenía inflamación. Luego el segundo hito fue cuando salió el primer anticuerpo monoclonal, que parecido a los de reumatología,
y ya con ese anticuerpo monoclonal empezamos a ver que podemos tratar la enfermedad de una forma más efectiva, que los pacientes podíamos tenerlos estables y que algunos de ellos hasta mejoraban. Y luego el tercer hito fue en el 2011 cuando salió ya el primer tratamiento oral. Entonces ya a partir de ahí ya han salido muchos tratamientos, ya tenemos 14 tratamientos, de hecho este verano van a salir 3 más en España, van a ser reembolsados, ya están aprobados pero no reembolsados. Entonces está muy bien porque tenemos 14 tratamientos que son distintos, unos son más para la inflamación, otros más para la progresión, otros tenemos más para los síntomas, para la fatiga, otros mejoran más la pérdida de volumen cerebral, entonces tenemos varios de ellos, unos con más eficacia, otros con menos eficacia, con más efectos secundarios, menos efectos secundarios, entonces los podemos combinar y esto es una buena ayuda porque vamos a hacer un tratamiento más personalizado y más individualizado y esto es muy importante porque a lo mejor un paciente viaja mucho, trabaja mucho y le interesa pues tomar solo 4 pastillas, 10 pastillas al año, sin embargo a otro pues se prefiere tomar una todos los días para no olvidársela o otro a lo mejor prefiere un tratamiento intravenoso que solo hay que venir 2 veces al año al hospital, entonces tenemos muchas opciones. Y eso es muy importante porque ahora podemos ajustar mucho mejor el tratamiento a los pacientes y tienen mucha mejor evolución de la enfermedad. Y en cuanto a investigación, bueno, cada vez hay más tratamientos, de hecho hay ya ahora otros 4 tratamientos pensados para los próximos 3 años, que están ahora mismo en fase 2, que es lo que se llama los BTK1, que es un nuevo mecanismo de acción que se está usando también en reumatología. Y lo que nos falta y lo que necesitamos es lo que se llama los remielinizantes. O sea, lo que he dicho, las pacientes pierden mielina y lo que necesitamos es algo que nos repare el nervio o que nos reproduzca la mielina. Entonces, ese sería el último hito que nos falta. Nos falta un tratamiento no que pare la enfermedad, sino que nos repare, que nos arregle todo aquello que se ha destruido. Entonces, es muy importante la rehabilitación. Pero el problema es que bueno, es muy difícil tener rehabilitación en la sanidad pública, es muy difícil, hay muchas listas de espera. Entonces, bueno, la mayoría lo hacen en asociaciones. Las asociaciones juegan un papel muy importante en todo lo que es la rehabilitación. Y la rehabilitación es fundamental, ya sea fisioterapia, terapia ocupacional, ya sea logopedia, ya sea suelo pélvico. Entonces, es muy importante porque el tratamiento consiste en 3 cosas. Una, el tratamiento farmacológico. Otra, el tener mejor estilo de vida, que es lo que he dicho antes. Y la tercera es el ejercicio o rehabilitación. Y eso es fundamental. O sea, nosotros siempre les decimos a los pacientes que si él hace ejercicio y está en forma, cuando le dé un brote va a salir mejor del brote que si no. Entonces, si los pacientes hacen ejercicio, fuerza, equilibrio, luego si tienen un brote van a ser mejor y además las secuelas son mejores, son más pequeñas, con lo cual la rehabilitación y el ejercicio es muy importante. El problema es verdad que la rehabilitación al final en los hospitales tenemos muchas listas de espera y los pacientes al final tienen que hacerlo por privado. Para la movilidad existen terapias sintomáticas y luego fundamental para la esclerosis múltiple, tan importante como el fármaco, es la rehabilitación. Y no solo física, sino también psicológica y neuropsicológica, porque la esclerosis múltiple produce también un deterioro cognitivo que empieza siendo muy leve y que si lo pillamos a tiempo, pues podemos intentar retrasar también su expansión, ¿no? O sea, podemos conseguir controlar ese deterioro cognitivo y mantener a la persona en un estado de calidad de vida durante más tiempo. Por eso desde la Fundación lo que hacemos, contamos con 63 profesionales que de forma muy vocacional se dedican a eso, a la rehabilitación física y psicológica, aparte del apoyo social a todas estas personas que necesitan de nuestra ayuda. Bueno, Pilates yo ya hacía antes de estar afectado por la esclerosis múltiple, aunque sí estaba diagnosticado, y es una disciplina que me gusta mucho porque sin hacer grandes esfuerzos va fortaleciendo y trabajando todos los músculos y digamos, es como digo yo, es decir, mueves todo hasta las pestañas porque se trabaja todo. Entonces, en el caso de estar afectado, lo que sí notas con ese fortalecimiento es esa capacidad de tener más estabilidad luego cuando te mueves y además también ganas en elasticidad porque estiras mucho todos los músculos y al final pues consigues más equilibrio y mejor marcha. En el yoga es un yoga adaptado también, con lo cual lo que más buscan es tema de elasticidad, es decir, que seamos más elásticos, más estiramientos y también fortaleces algo, trabajamos mucho la respiración para fortalecer toda la faja abdominal y tener más estabilidad también y estar más erguidos y bueno, más o menos lo que conseguimos con este yoga adaptado, claro, no hacemos posturas súper raras porque no podemos,
pero sí fortalecemos sobre todo pues eso, toda la zona abdominal, que en pilates también se trabaja para tener más estabilidad. El exoesqueleto es la única rehabilitación, porque cuando la gente te pregunta, oye, ¿tú notas algo? Dices, creo que sí, pero claro, no me puedo comparar conmigo mismo sin haberlo hecho. Pero en el caso del exoesqueleto, como está parametrizado, entonces sí que yo he notado una mejoría en cuanto a alcanzar los valores del patrón de marcha que se programa desde cuando empecé hasta ahora. Es decir, eso sí que está tabulado, con lo cual sí que ves resultados. Y con eso lo que consigues es mejorar la marcha. Y luego encima, si te ven gente familiar de fuera que hace mucho no te ven y te dicen, uy, pues andan mejor, pues dices, claro, es que ya me lo está diciendo el exoesqueleto con los parámetros, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que se busca con el exo es mejorar la marcha. Hidroterapia pues son unos ejercicios que hacemos en un vaso de piscina que no te cubre y principalmente, bueno, al final va todo encaminado a lo mismo, es decir, mejorar la marcha, el equilibrio, porque con el agua también, aprovechando el empuje del agua, pues se pueden hacer ciertos ejercicios. Por ejemplo, yo que tengo problemas con la rodilla, pues ahí con la ayuda del empuje del agua, pues me ayuda y me duelen menos las rodillas, con lo cual puedo trabajar también más. Incluso hay compañeros que llegan en silla de ruedas y dentro del agua van andando por el empuje del agua. Pero vamos, sobre todo lo que se busca también es mejorar la marcha y el equilibrio. Muchas personas, y sobre todo aquellas que tienen una esclerosis múltiple menos grave, pueden seguir trabajando. Es por ello que se necesita del esfuerzo de toda la sociedad para ayudarlas e integrarlas laboralmente. De hecho, para ellas esto supone un acicate psicológico y emocional muy importante. Afortunadamente, desde que tenemos tratamientos y podemos individualizar el tratamiento, pues las personas pueden hacer una vida completamente una vida bastante normal. Son personas jóvenes que pueden seguir trabajando, que si son mujeres pueden tener hijos, pues simplemente planificamos mejor el embarazo, pero pueden tener hijos, pueden ir al cine, pueden tener sus relaciones sociales, pueden ir a la montaña, pueden hacer excursiones, o sea que nosotros intentamos que tengan la mejor calidad de vida posible y que puedan hacer prácticamente como antes, ¿vale? Entonces lo único, bueno, pues a lo mejor se tienen que ajustar sus horarios de tratamiento o a lo mejor, pues si están más cansados por la tarde, hacerlo todo por la mañana, pero de lo que se trate con estos tratamientos es que la calidad de vida sea mejor y se puedan adaptar prácticamente a una vida completamente normal, con lo cual está mucho mejor, o sea, es una cosa muy esperanzadora. Hace 25 años los pacientes de esclerosis estaban casi todos jubilados, porque no podía trabajar ninguno y ahora cada vez pueden trabajar más. De hecho, la idea es que cada vez tengamos más pacientes trabajando y simplemente si no pueden trabajar les adapten el puesto de trabajo y no tengan que marcharse a casa, porque el trabajo es bueno, primero porque es una cuestión económica y segundo es una cuestión emocional, ¿no? Uno sirve para algo, tiene amigos, va al trabajo, tiene una vida social y se siente útil y es muy importante. A ver, más que mi vida, cambió toda mi vida por decir que me llamo Asier Iglesia y al salir en medios de comunicación como era deportista y decir que tenías esclerosis múltiple, la sociedad cómo te actúa ante tu situación. Tienes esclerosis múltiple, no vas a poder jugar a baloncesto profesional, no vas a poder hacer cosas. Entonces, más que yo cambiar porque lo que me estaba pasando, que era no sentir la piel de mi cuerpo, fue que cómo actúa la gente hacia ti. Entonces cambió todo mi mundo porque no me quiso fichar nadie a baloncesto por tener esclerosis múltiple. Entonces, más que sí cambió todo mi mundo, pero no por la enfermedad, sino por la sociedad, que al decir que tienes una enfermedad que la gente no conoce, que yo en aquel momento tampoco lo conocía cuando me detectaron, pues me cambió mi vida porque la gente no sabe lo que es o por los miedos que tiene la gente, no los miedos que yo tenía. Bueno, siempre he sido culo inquieto y soy de los que no me gusta parar, entonces, bueno, un día la frase no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia, me gustaba desde que tenía 16 años y cuando me pasó esto, cada vez que me pasaba algo decía, hostia, esta frase, me la recordaba todo el rato, entonces dije, y la decía a la gente le molaba y dije, pues voy a hacer unas pulseras. Sí, tengo pendiente, de aquí a final de año tengo que sacar algo nuevo, que tengo mucha ilusión de hacerlo. Aún queda camino por recorrer, en investigación, en conocimiento de la enfermedad y en conseguir mejoras en la atención sociosanitaria. Las asociaciones y los pacientes juegan un papel fundamental, por eso reivindican la implicación de todos para mejorar su calidad de vida. Bueno, todavía las personas con esclerosis múltiple necesitan de mucha ayuda y de que por parte de la administración se incentiven medidas que les faciliten su día a día.
Por ejemplo, nosotros en un día como hoy no podemos dejar de reivindicar que solicitamos el 33% de discapacidad al diagnóstico. Esto facilitaría muchísimo la vida laboral y social de todas las personas que, como digo, están iniciando su ciclo vital, y es importantísimo que entre todos pues, les echemos una mano para poder seguir con su vida normalizada. En una charla de 1 hora con una persona, pues sí creo que le transmites que la vida le va a ir bien, que hace 20 años solo había un medicamento, hace 10 solo había 3 medicamentos de esclerosis múltiple y ahora hay 16 aceptados. La evolución de la enfermedad es infinitamente mejor. Una persona le detectan a día de hoy esclerosis múltiple, es que no tiene que ir a casa llorando como una magdalena, sino tiene que ver la vida como optimismo. Entonces, eso es la mejor frase, de que si te detectan a día de hoy, mira, me la he pensado ahora mismo, si te detectan a día de hoy esclerosis múltiple, que pienses que vas a tener una vida como la que pensabas que ibas a tener.